Los alumnos de tercero de primaria deben de someterse el próximo martes y miércoles a una evaluación final. Es como la conocida reválida, unas pruebas que se van a implantar en las distintas etapas educativas tal y como establece la LOMCE. Esta va a ser la primera prueba que deben realizar 3.000 alumnos burgaleses. Una de las medidas estrellas, pero también una de las más contestadas de la reforma educativa. Y para nuestro debate, bueno, pues voy a dar las gracias a todos nuestros participantes de hoy. Y estamos aquí con el director provincial de Educación, Juan Carlos Rodríguez Santillana. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Como representante del Consejo Escolar de Castilla y León, Marta Carrasco, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Judith Pérez, responsable de enseñanza del CSIF de Burgos. Hola, buenas noches. Y Enrique García de Vidmat, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Alumnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, me gustaría lo primero comenzar a decir en qué consiste esta prueba de evaluación final que van a tener que realizar a partir del próximo martes. Es una prueba piloto, hay que decirlo, los alumnos de tercero de primaria. Y me gustaría empezar por usted, Juan Carlos Rodríguez, como director provincial de Educación. ¿En qué consiste esta prueba? En primer lugar, se ha mencionado de pasada lo de reválida. Bueno, es una forma popular de poderlo llamar por mimetismo de las que existieron en su momento, pero no es una reválida. Yo incluso digo en ocasiones que ojalá fuera una reválida, pero no lo es. Final por cuanto se realiza en estos momentos, que prácticamente es el final de curso, pero tampoco tiene el sentido y el concepto de lo que serán los exámenes finales, lo que son los exámenes finales en otros momentos de la educación. Por lo tanto, es una prueba de diagnóstico de los alumnos, que de igual forma que se venía haciendo hasta ahora en primaria en cuarto, un año después, con carácter global en los resultados, no a los alumnos, porque se hacía la prueba a los alumnos, lo que ocurre es que los resultados se daban globalizados en el nivel correspondiente en cuarto en el centro, y en esta ocasión se da un paso más y en vez de ser los resultados publicitados o conocidos de manera global en el centro correspondiente, es para cada uno de los alumnos. Forma de graduar los conocimientos, ¿en qué sentido? ¿Matemáticas, lingüística? No es graduar, es conocer cuál es la situación que los niños de tercero de primaria tienen en un momento clave, a mitad de su etapa de educación primaria. Posteriormente lo tendrán en sexto al acabar primaria y posteriormente ya en secundaria y en bachillerato. Es decir, la totalidad de los países de nuestro entorno, en la OCDE la mayoría, pero al menos de nuestro entorno, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, todos tienen pruebas de evaluación para conocer el funcionamiento del sistema, como a través de las calificaciones, a través de las destrezas, a través de los conocimientos que tienen los alumnos. Eso nos permite organizar la atención a esos alumnos de la mejor manera posible. No ya como venía siendo en los últimos años, que era organizar el apoyo a esos alumnos, conocimiento a la globalidad de esos alumnos, sino ahora uno a uno, porque conociendo la globalidad probablemente nos dejemos al margen a aquellos que más dificultades tienen. Esto nos permitirá, al año que viene, a cada uno de esos alumnos, promocione o no promocione a cuarto, hacer con ellos una labor individual, que la ley lo prevé. Parece que solamente nos fijamos en una parte de la ley, fijémonos en todo. Es decir, ¿por qué se hace esto? ¿Con qué objetivo se hace? Con el objetivo de organizar labores y funciones de apoyo a esos alumnos a partir de este momento. Tenemos precisamente algunas de estas pruebas que ya se han hecho en otras ciudades españolas. Para que se hagan una idea, vamos a ir viéndolas precisamente. Has comentado para organizar a los alumnos postura con la cual no están de acuerdo representantes del Consejo Escolar, CSIF y Federación de Asociación de Padres. Me gustaría que expusieseis vuestra postura en este sentido. Bueno, pues nosotros no estamos de acuerdo con las palabras que acaba de decir el director provincial, en primer lugar porque ha dicho que es una evaluación de diagnóstico. Creo que lo que teníamos hasta ahora sí era una evaluación de diagnóstico, pero esta no es una evaluación de diagnóstico, porque es una prueba individualizada que acaba con un ciclo. Creo que la LOMCE en primaria se ha establecido en dos etapas, de primero a tercero y de cuarto a sexto, debido a las evaluaciones individualizadas que existen al final de cada una de las etapas. Por tanto, no entendemos que esta evaluación sea una evaluación de diagnóstico, como sí que era la evaluación de la LOE. De hecho, ayer en segundo de la ESO también, o antes de ayer, tuvieron las evaluaciones de diagnóstico. Creo que esas evaluaciones no han sido contestadas, pero estas evaluaciones individualizadas sí, porque siempre está la posibilidad de que se publiquen todos estos resultados de nuestro alumnado. Hasta ahora
como le ha dicho, era global, pero creo que todas las familias conocían exactamente, con la antigua evaluación de diagnóstico, cómo iban avanzando sus hijos. Con esta, además de conocerlo las familias, lo puede conocer toda la gente. Es decir, quiero decir que la consejería puede establecer que se publiquen todos estos resultados. Puede que este año no se publiquen, pero eso no quita para que otros años se publiquen, porque la LOMCE establece que se pueden publicar todos los resultados de todos los centros. Nosotros creemos que eso es entrar en un ranking y en una competitividad de centros que para nada nos parece positiva, sino que sí que nos parece que las evaluaciones de diagnóstico tienen que existir, pero una evaluación integral no solo al alumnado, ¿no?, sino a todo el sistema educativo. Pero que ayuden a una mejora, no que nos establezcan rankings que a nuestros niños y a nuestras niñas les pongan en una situación de competir, en una situación de solo prepararse para una prueba. Creemos que la educación es algo más que prepararse solo para una prueba. Juan Carlos ha comentado que es una prueba informativa, no académica en este caso. Claro, es que cuando se acumula toda una retahíla de argumentos demagógicos es muy difícil debatirlo. Sí, porque la demagogia en origen consiste en comparar cosas desiguales para obtener una conclusión que obviamente es falsa. ¿Cómo va a ser una operación de diagnóstico? Diagnosticamos la situación en la que se encuentra cada uno de los alumnos. Eso es una operación de diagnóstico, que puede hacerse por niveles, por centros en global o por cada uno de los alumnos, como la LOMCE prevé. Por otra parte, rankings, no rankings, en algún sitio se dice en la convocatoria específica de la Comunidad de Castilla y León que se establecerá algún ranking de alumnos o de centros. Prever que se pueden utilizar de forma perversa según lo que uno entiende que es perverso, pues no deja de ser un ejercicio gratuito de frivolidad. De todas formas, ¿creen que es demasiado pequeños comenzar con 8 años estas evaluaciones? Pues yo pienso que sí, que son niños muy pequeños y que se les hacen pruebas, realmente se les van a evaluar sobre todo la competencia lingüística y matemática. Pero a nosotros desde el sindicato, más que de acuerdo con la prueba en sí, estamos de acuerdo con que se establezcan ranking y con que se enjuicien y se den resultados de colegios que nada tiene que ver uno con otro. Es decir, los colegios cada uno tiene su contexto socioeconómico y no podemos pasar la misma prueba, pues porque son diferentes el entorno sociocultural de cada uno de los colegios. Entonces nos parece pues que haya un informe luego también, en cuanto cada alumno va a tener un informe, y con 8 años pues la verdad es que nos parece que son muy pequeños para separarlos en alumnos buenos, alumnos malos, o colegios mejores, colegios peores. Los colegios son de diferentes barrios, diferentes contextos, y es complicado meterlos todos en el mismo cajón. Enrique, lleváis meses ya detrás de esto. Sí, nosotros efectivamente hemos manifestado nuestra postura contraria a esta prueba como a las demás. Coincidiendo parcialmente con lo que han dicho las otras dos personas que me han precedido, querría decir que nosotros, digamos, enmarcamos nuestro rechazo a esta prueba en el rechazo general al esquema educativo que ha preparado la LOMCE, un esquema que entendemos que no es el adecuado, que consiste en ir de alguna manera, si lo decimos a lo bruto, dejando a la gente por el camino. Es decir, preparar caminos para que no todo el mundo pueda llegar al mismo punto. A la edad de 16 años, donde antes todo el que llegara, o al menos se preveía que el sistema fuera, si llegase al título de la ESO, podía elegir. Ahora no, cuando uno llegue a los 16 años, el sistema habrá elegido por él antes, con unos itinerarios que se prevén anteriores. Y esto se va marcando con una serie de mecanismos previstos durante la educación, y entre ellos están las reválidas, los exámenes, las pruebas de evaluación de tercero, de sexto y de cuarto de educación secundaria obligatoria. Junto a ello, en el que irá marcando al alumnado, etiquetando, clasificándole. Junto a ello está el tema efectivamente de la competición entre los centros, que se hará básicamente a base de la publicación de los resultados.
si los centros ven que unas clasificaciones quedan mal, lógicamente tratarán de competir y de ir a quedar mejor, porque a nadie le gusta estar así. Y esa presión se trasladará al alumnado, intentando que el alumnado en esas pruebas saque mejor nota. Y al final tenemos una educación basada en esos cursos, en las pruebas. Dentro de esto, lo que es la prueba de tercero, realmente lo que es la primera de estas reválidas, el primer punto, el primer eslabón de este marcaje, en el cual ya se empieza a definir o a intentar clasificar al alumnado. Dice el señor de Santillana que es que el único objetivo es ver cómo está el alumnado y ver si hay que reforzar tanto alumnado como a centros. Eso es lo que dice, digamos, como de manera inocente la ley, pero luego entonces ya se dicen otras cosas, porque si fuera así no sería necesario otros sistemas. La propia orden de la Junta, la que convoca la prueba, dice que las características son herramienta de apoyo y contraste en la toma de decisiones, carácter informativo y orientador para los centros, carácter formativo y orientador para el alumnado de las familias. Dentro de esto, ¿para qué es necesario que la prueba tenga nota numérica? Que conste en el expediente del alumno, ni que se la tenga en cuenta para repetir en determinadas ocasiones. Para nada. Esas funciones las cumplía la prueba de evaluación de diagnóstico anterior, que muy bien ha dicho una de las representantes anteriores. Así valía, y efectivamente, además de dar el resultado global, a cada alumno se le entregaba un informe individualizado de cómo iban sus competencias, que no iba a ninguna parte, que no iba a ningún expediente, pero permitía ver cuál iba mal y si necesitaba algún refuerzo, y se establecía que los centros deberían de hacer un plan de refuerzo de aquello que iba mal. Con eso nunca hemos puesto ninguna pega. Pero ahora tenemos nota numérica, constancia en el expediente y la vinculación para repetir. Y está resultando que en muchos centros se ha trasladado una presión enorme a los alumnos, sobre todo en esta última parte. En otros, por desgracia, desde el principio de curso. Y así es una situación que efectivamente, antes lo preguntabas, para 8 años, esto es una barbaridad. O sea, ¿creen que está generando un estrés en los niños? Absolutamente, eso el otro día lo vimos. Es decir, nosotros desde la Junta Directiva de la Federación no podemos hacer más que, digamos, recoger lo que nos transmiten. Tuvimos una sesión informativa el otro día, una charla pues para informar a las familias, ver cómo era la prueba y recoger sus impresiones, y los que vinieron, pues algunos nos transmitían que es que estaban hartos de la situación, que sus hijos estaban hartos. Y ayer, bueno, pues si alguien ha visto la entrevista en el periódico, ha salido una niña que allí pues la pidieron a una niña que hablase y dijo lo que había en su centro. No pasa en todos, pero está pasando. Puedo empezar por el final. Sí, la charla del otro día, la manifestación de ayer, dice la prensa 50 personas, pongamos 100, el doble. 64.000 usuarios del sistema educativo en esta provincia. Sobre 64.000, 50-100 no deja de ser muy representativo. Que los niños, yo esta mañana me he estado reunido con todos los directores de los centros públicos de infantil y primaria de Burgos capital y provincia, con todos. Ni uno solo ha manifestado, no en esa reunión, sino en las que habitualmente tienen con la inspección educativa, ese problema de estrés en los niños. Por favor, que no existe en los niños ese estrés. No cojamos a los niños como rehenes de nuestras propias intenciones, de nuestros intereses, que no son siempre educativos. El problema que tenemos para el avance del sistema educativo en España es esta multitud de posturas reaccionarias y retrógradas que no nos llevan absolutamente a ningún sitio. La evaluación de cualquier actividad es absolutamente necesaria en cada uno de los individuos que participan en esa actividad. Es que si no es imposible mejorar. Esta propia empresa que nos acoge hoy, si no se evalúa diariamente, no es posible que mejore. Y la evaluación que se hace de estos niños de 3 años es la adaptada a los niños de 3 años, como la de los 12 es la de los 12 y como la de 16 es la de 16. Pero es que me parece sorprendente cuando la totalidad de los países de nuestro entorno de la Unión Europea significativos llevan incluso más de un siglo haciendo estas evaluaciones. Nosotros ahora nos planteemos cuestiones que nos tenían que ser, requeridas por todos. Y de hecho, mire, yo estoy sistemáticamente reunidos con familias. Esta mañana hablaba con una madre concreto de un tema de estos. Ninguna de estas familias, ninguna de los grupos, asociaciones, ninguna me ha planteado este problema. Lo está planteando desde el staff directivo de FAPA, que es otro tema de dudosa representatividad, y lo estamos viendo en la manifestación de ayer o en las sesiones que se convocan. Los padres que me vienen, no es ese el problema que tienen, son otros a los que intentamos dar respuesta. Precisamente nosotros hemos salido a la calle para saber qué opinan los padres. Vamos a verlo. A los 8 años son muy pequeños para poderles todavía hacer un examen a nivel reválida.
cuando son un poco más mayores todavía, pero con 8 años es cuando empiezan a hacer los exámenes, lo que es en realidad un examen, que hasta ahora las notas se las ponían sin hacer exámenes. Está bien, de cara de orientación hacia los propios padres, ¿no? Para saber qué nivel tiene el hijo de uno, ¿no? No hemos hecho nada, porque yo en principio tampoco creo que sea necesario. ¿Cree que es demasiado pronto quizás? Sí, porque ellos ya tienen sus propios exámenes en el colegio, entonces esto me parece una prueba un poco absurda, pienso yo. ¿Va a llevar usted a su hija al examen? En principio sí, sé que puedo negarme, pero bueno, no lo sé. Yo creo que sí que irá, pero no le vamos a dar ninguna importancia, desde luego. No es una prueba diagnóstica, ¿no? Sí, al fin y al cabo. Sí, pero ellos se lo toman en serio también. ¿Le valdrá un poquitín a usted también para saber en qué nivel está su hija? No, no me hace falta, para nada. ¿Y usted con las tutorías, con los exámenes que ella realiza? Me es suficiente, sí. Bueno, a nivel orientativo tampoco lo veo mal. Siempre que no se tomen decisiones drásticas en torno a los resultados que se obtengan, no me parece tampoco muy mala idea. No tengo demasiada información al respecto, pero en principio no me parece oportuno. ¿Por qué? Pues porque ¿qué circunstancia posterior va a tener esto? ¿Qué consecuencias? Es lo que desconocemos, que es lo que no nos han informado bien. Pues hombre, yo creo que es demasiado pronto, porque este niño, por ejemplo, el año que viene va a quinto, pero ella pasa a tercero, entonces pasa con 8 añitos, ni eso. Entonces yo pienso que es demasiado pronto, Dicen algunas voces, ¿no?, que puede crear alguna serie de discriminación entre unos y otros. ¿Qué opina de esto? Total, porque hay diferencias entre los 27 niños que hay en el colegio. De hecho, niños de enero a niños de octubre hay muchísima diferencia. Entonces yo creo que sí, que va a crear diferencias. Los niños, cuando les sometes a pruebas, lo único que van a hacer, no sé, yo pienso que les limitas muchísimo, son 8 añitos. Informaciones, ¿no? Posturas de todo tipo, gente que incluso no está informada y que tienen los niños en el colegio. Se preguntan qué consecuencias va a tener, es decir, ¿esta prueba va a dar una respuesta a toda la evaluación de todo un año? De todo un año no, de toda una etapa educativa, perdón, de todo un ciclo o periodo educativo que va desde el comienzo de primaria a la finalización de tercero, a mitad de la educación primaria. Lo que se pretende, si es que esto lo están haciendo los profesores todos los días de todos los cursos, lo único que ahora se pretende hacer conforme a un estándar, conforme a una premisa, conforme a un protocolo básico para todos, porque si no lo que puede resultar es que salen resultados distintos. Pero esto es normal, es decir, cogemos una escala, cogemos un formato, cogemos una uniformidad de las pruebas y se pasa a todos los alumnos. ¿Qué conclusiones tiene? Se incorpora a los elementos de evaluación que un maestro tiene a lo largo del año del alumno. Un maestro ha ido acumulando, una maestra ha ido acumulando datos del alumno a lo largo del curso. Ahora va a tener otro dato más, que además es el mismo que tienen esos niños en otro colegio y en otro y en otro. Y conforme a ello, la Junta de Evaluación, el tutor especialmente, decidirá si ese niño pasa a cuarto o no pasa, pero como hasta ahora, es un elemento más de análisis y conocimiento de la evolución de los alumnos. Es decir, para que lo entienda todo el mundo, si fallan en esas preguntas, sí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se incorpora a la evaluación como otro elemento más, como si falla la prueba que les hizo el mes pasado el profesor. ¿Pero es definitiva? No es definitiva para nada, lo sabe todo el mundo que no es definitiva para nada. No, que no es definitiva, que es un elemento más, es una prueba más de evaluación de los alumnos. Lo que ocurre es que es la misma la que van a hacer un alumno de un colegio de Burgos que de un colegio de Aranda de Duero, que un colegio de Valladolid. Es un conocimiento más de lo que los alumnos hacen al cabo del año. Bueno, debo de señalar que no es totalmente cierto lo que dice don Juan Carlos Rodríguez, porque sí que al final una relevancia sí que tiene. Al finalizar tercer curso no promocionarán a los alumnos que obtengan resultado negativo en la evaluación individualizada y además tengan evaluación negativa en 3 o más áreas o simultáneamente en lengua castellana y literatura o matemáticas. Es decir, sí que hay una vinculación, además legal. Parece que esto no da opción al profesorado a decidir. Si se conjugan estas circunstancias, ese alumno tiene que repetir. Hombre, pues no es cierto totalmente lo que nos acaba de decir, que es un elemento más. Es un elemento que en un momento determinado, en unas circunstancias determinadas, influye decisivamente, y es una de las cosas que a nosotros pues, nos anima a rechazarlo. Y no modifica en absoluto, si la no modifica el alumno que tenía unas evaluaciones negativas en esas áreas, esas circunstancias que acaba de leer, ese alumno ya no promocionaba.
Que es que no lo pone esto, claro que pone la orden, para nada. Digamos, en primaria, perdóneme, Juan Carlos, en primaria no se establece en ningún caso con cuántas asignaturas se pasa o se deja de pasar. Es decisión del equipo. Lo ha leído perfectamente, y conviene releerlo cuantas veces sea necesario. No pasará quien, habiendo suspendido esta prueba, es una prueba más. Además, tiene el resto de pruebas que pueda ejercer, que pueda hacer el profesorado, las tiene también insuficientes. Y además, dentro de ello, las instrumentales básicas, como son lengua y matemáticas, o lengua y cálculo, también lo tenga suspendido. Esto viene haciéndose en el sistema educativo español desde hace muchos años. Marta, sí, yo lo que creo es que sí, que va a dejar una huella. Primero, porque va a ir al expediente de nuestro alumnado. Con 8 años nos sigue pareciendo excesivamente temprano. Antes estaba puesta en cuarto de primaria, nos parecía adecuado. Creemos que inferior a cuarto de primaria es demasiado pronto, porque la manera de enfrentarse a los exámenes de nuestro alumnado empieza realmente a tener una andadura en el curso tercero. Entonces, que en tercero tengan ya una evaluación final con toda la presión que existe para esa evaluación. Que no es final, Marta, que no es final, por favor. Sí, es final, porque es final de una etapa, es final de una etapa y es evaluación final. Si se hubiera mantenido diagnóstica, no habría habido que cambiar nada, tal cual estaba legislada la LOE, habría que haberlo mantenido. Por tanto, si se ha legislado diferente, es que cambia, es diferente, no es diagnóstica. No, simple. Judith. Perdón. Bien, yo pienso que una vez que ya está hecha esta prueba y que ya tenemos los resultados y que ya sabemos qué resultados tiene cada centro y demás, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué mejora la enseñanza? ¿Vamos a hacer planes de mejora, planes de refuerzo, que es lo que dice la... ¿Lo dice la ley? Lo dice la ley y yo lo he leído y la ley lo dice muy claro. Pero ¿de verdad esto va a mejorar la calidad de la enseñanza? Indudablemente. ¿No sería mejor todo este dinero que se va a gastar en estas pruebas, que bueno, si lo llevamos a euros probablemente sean muchos y demás, no sería mejor, para garantizar una mejor calidad de la enseñanza, dar más apoyos a los centros y más a los que socialmente, económicamente estén menos dotados, más recursos, más apoyos, más profesores? Venimos de un recorte, Santillana, tú lo sabes. Vamos a ver. Hemos podado muchos profesores. Permíteme, ya sé que no entras tú habitualmente en este campo demagógico, pero acabas probablemente sin querer entrar. Es decir, como se va a gastar mucho dinero, por favor, se gasta el dinero de las fotocopias de los exámenes, no se gasta más el dinero de las fotocopias de los exámenes, porque lo hacen los propios profesores del centro, lo corrigen ellos, no se gasta más. Bueno. Entonces, y que se pone, pues precisamente lo que queremos saber, qué apoyo es el que hay que poner en un centro determinado y a qué alumnos determinados, no globalmente mandamos un apoyo y que atiende tanto. No, vamos a saber qué niños son los que tienen mayor retraso para cuanto antes ponerles el apoyo. Fíjate que cuarto, tercero, es que probablemente había que hacerlo antes. Sí, porque cuanto antes atajemos con refuerzo y apoyo el desfase que un alumno debe tener conforme a lo que correspondería a su edad, mejor resultado vamos a obtener. Hacerlo en sexto ya es irremediable, ya ha acabado primaria. No digamos ya si lo hacemos en secundaria, hay que ponerlo cuanto antes. ¿Y cuánto es antes? En tercero, yo incluso ya partidario acabo de decir que fuera antes. Pues discúlpame un momento, pero solo decir que desde luego los recursos necesarios y detectar el alumnado que tiene problemas, estoy segura que el profesorado lo hace desde primero de infantil, ya no desde tercero ni a causa de esta prueba, sino entiendo que el profesorado sabe perfectamente cómo van sus alumnos, cuáles necesitan un apoyo, quiénes necesitan a mayores, y así lo hacen constar en todas las memorias de final de curso, en todas sus evaluaciones y en todo su trabajo diario. Entonces, creo que no es necesaria una prueba externa para dotar de más recursos a todos aquellos niños y niñas que el profesorado establece que necesitan un apoyo para que no se pierdan por el camino, vamos a decirlo así. Y este es efectivamente la voluntad de la fórmula. Claro que los profesores, que los maestros saben lo que necesita un niño desde que le tienen primero, claro que lo sabe. Y ahora simplemente es un elemento más para que lo sepa y además conforme a un criterio uniforme para todos los alumnos de esa edad y todos los centros. Si es un elemento más de evaluación del alumno. Tenemos que ir terminando. Enrique, sí que me gustaría preguntarte, desde la Federación de Asociaciones de Padres y Alumnos, ¿hacéis un llamamiento a no realizar esta prueba? ¿En qué sentido?
Sí, me gustaría, tengo que comentar antes una cosita, y es que cuando se nos ha dicho que si lo que decimos de las tensiones de los alumnos, como que les lo saca por sí la Junta de Directiva de FAPA, que no es cierto. En febrero, una madre que tiene un niño en tercero nos advierte: en nuestro colegio está pasando esto, los niños a toda velocidad haciendo el currículum, tareas de 3 horas, y les han dicho que es por la prueba. Asustados, hacemos una encuesta a nuestros centros. De ahí sale que esa situación se daba en 3 centros más. Lo hacemos a las AMPAs, en 3 centros más. Bien, no eran muchos, pero ya eran. Y el otro día, en la sesión informativa que hicimos, pues vinieron más, que nos dijeron, claro, ahora al final todos a correr. En ese sentido es evaluación final, lo que dice Marta, porque muchos centros se lo han planteado así, están terminando el currículum a toda velocidad para llegar a la prueba. Esto está pasando, y nos lo dijeron otro día. No nos lo inventamos, nos lo vienen a decir los padres. Nosotros... Perdón, ¿10 o 11 que tenía en su aula? 20. 20, 25. No, eran, a ver, de colegios, de AMPAs, pues vamos a decir que vinieron unas 10. Exactamente. Bueno, no son tan pocas, ¿eh? No son pocas, ¿no? No son tan pocas. Pues, 64.000 usuarios en Burgos. Bueno, que yo digo AMPAs, ¿eh? Bien, bueno, vale. vamos a ver. Sí, una de las preguntas que le hacemos a los padres. En cuanto a nosotros, desde luego, sí hemos propuesto a las familias que no realicen, que digan que no quieren que sus hijos realicen la prueba. Que se pongan de acuerdo en los centros, con el AMPA y de las familias, y que digan a los centros que no quieren que sus hijos realicen la prueba por las razones que les estamos dando. Se preparó o se hizo porque se nos solicitó especialmente, además, un modelo de escrito colectivo para presentar, diciendo al padre que no autoriza que su hijo realice la prueba y que se le dé clase normal o se haga una actividad alternativa. Esto sí que lo hemos prohibido, pues por esto, porque rechazamos la prueba. Vuelvo a decir un poco lo de antes, toda esa evaluación que es necesaria del sistema, que es necesaria de los centros, que dice el director, es perfectamente factible como se hacía antes, sin necesidad de nota numérica, que lo único que hace es hacer competir a los niños, de que conste en el expediente, más la relevancia en la evaluación que ya he dicho. Vale, hacéis un llamamiento a no realizar esta prueba. Si no realizan esta prueba, ¿va a tener algunos efectos negativos para las familias? Las normas no dicen absolutamente nada al respecto. Por eso, es decir, no ponen nada de que en caso de que no se realice, ¿qué pasará? Simplemente que no consta realizado. Pues que es un elemento, ¿y qué es lo que va a ocurrir? Nada, porque es un elemento de evaluación más que se ofrece a las familias. Si no quieren hacerla, pues que no la hagan, pero indudablemente el perjudicado, en cuanto tendrán menos elementos de evaluación, será su propio hijo. Pero no pasa nada, claro, que esto no es una reválida. Por eso decía al principio, me permite, la reválida tenía un carácter drástico, es decir, la pasas o no la pasas. Esto no es una reválida, esto es una prueba de evaluación más, que, como en el resto, insisto, por tercera vez, de los países de nuestro entorno, se hace en distintos momentos del sistema educativo. Judith, sí, yo pienso que tampoco pasa más. Un niño en tercero de primaria está evaluado desde el primer día que el maestro entra por el aula, y todos los días hay una evaluación inicial, hay muchísimas evaluaciones, luego evaluación sumativa. Quiero decir que los niños están muy evaluados, yo creo que no es necesaria hacer una prueba más. Pero... Es fantástico, sí que era necesario hace unos años y no es ahora. Me da que sospechar. Tenemos que terminar aquí este debate. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Gracias. De ahí que ustedes lo hacemos también para que saquen sus propias conclusiones. Que pasen muy buen fin de semana. Les animamos pues a todas estas actividades, a que salgan a la calle a ver exposiciones, espectáculos que hay en la Noche Blanca. Yo les espero el lunes si ustedes quieren. Gracias, chao.